Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Seguimos con nuestra historia de números. Vamos a hablar sobre la preparación histórica, que lo vamos a encontrar números 31 al 33. Antes de entrar a la tierra de Canaán, mientras estaban en la meseta de Moab, se prepararon algunos asuntos de gran importancia histórica que necesitaban ser resueltos. Uno de los temas más difíciles de comprender para nosotros es la orden dada con el Señor respecto a los pueblos paganos. En esta época, que se caracteriza por extraordinario énfasis que se le pone en los derechos humanos, en la primicidad y en la libertad individual en todos los aspectos de la vida, es difícil para nosotros entender por qué debería matar a todos los habitantes de ese territorio, incluyendo a los niños y mujeres. Muchos comentaristas modernos tratan de evadir este problema, explicándolo como que era común a las costumbres primitivas antiguo-testamentarias, pues los antiguos carecían de los conocimientos elementales de cómo tratar correctamente a sus vecinos. Esta proposición no resuelve nada, porque fue Dios mismo quien extendió el mandato, no la gente. Ellos se limitaron a escuchar su palabra y cumplirla en la medida de sus posibilidades. Más bien, se metieron en aprietos delante de Dios por no obedecer cabalmente lo que les había explicado. La única alternativa que nos queda para entender esta severidad se encuentra en la descripción que el Altísimo hace de las actitudes y actividades en que se desenvolvían los paganos. El libro de Éxodo dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amoreos, del eteo, del ferreteo, del cananeo, del jebeo, del sabuceo, en los cuales yo haré destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes destruirás todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Unos versículos más adelante continúa: no harás alianza con ellos ni con sus dioses en tu tierra. No habitarás, no seas que tenga que pecar contra mí sirviéndole a sus dioses, porque te harás ofrezar. Capítulo 23, versículos 23 al 24 y versículo 32 al 33. En Deuteronomio 12, 29, 31 afirma: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredarás, y habites en sus tierras, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas estas cosas abominables Jehová aborrece e hicieron ellos a sus dioses. Nuestra dificultad radica en que no conocemos la magnitud de las abominaciones que aquellas personas cometían y cómo enfurecían a su Creador. La evidencia arqueológica encontrada describe con mucha aproximación el estilo de vida de los cananeos. Dios no podía tolerar que sus escogidos los imitaran, por lo que destinó a Israel para eliminar esa repugnante corrección delante de él. A pesar de la popularidad que había alcanzado actualmente ciertas prácticas, Dios no aceptaba cualquier forma de adoración que se le ofreciera. Es por eso que demostró que aquellas personas y sus influencias paganas podían ser raídas del mundo que él gobierna. Uno de los peligros principales para la nación judía era que algunos representantes de esos cultos sobrevivieran y los desviaran hacia sus prácticas religiosas y forma de vivir. Ya había sucedido con las mujeres de Medián. El resto de los pobladores de ese territorio podían hacer lo mismo. De hecho, así fue, pues los israelitas no cumplieron totalmente el mandato expreso de Jehová. La historia cuenta que resultado hubo y demuestra lo que ocurrió después por no hacerlo. Victoria sobre Medián en el capítulo 31. Dios ordenó a Moisés que atacara a los medianitas y que completara su venganza contra ellos. 31. Dios. Israel se organizó para la batalla, enviando 1000 hombres de cada tribu para la guerra. Acabaron con todos los hombres de Medián, incluyendo a los 5 reyes principales que habían formado un pacto conocido con el mismo nombre. En esta lucha murió también el profeta Balaam, que no se había alejado por completo del escenario y que pagó con su vida su desobediencia a Dios y su participación en su lucha contra el pueblo escogido. 2 a 8.
Dios no permite a su pueblo hacer alianza con paganos incrédulos. Saquearon todos los poblados, apresaron las mujeres y niños en lugar de matarlos, se apoderaron de todo el ganado y bienes que encontraron y por último quemaron las ciudades y campamentos. 9:12. Al observar que Dios no había destruido totalmente esa nación, Moisés se inquietó. Les recordó el ardid que Balaam había tramado con los medianitas y cómo había servido de señuelo para que Dios los castigara. Debido a lo pasado anteriormente, ordenó que se diera muerte a todas aquellas mujeres que hubieran tenido relaciones sexuales y a todo niño varón. Se perdonó la vida de las doncellas vírgenes para que se unieran a aquellos que se interesaran con ella. La explicación es que al quedar sin nación, no les quedaba más remedios que convertirse a las leyes judías. Razonemos. El caso de las mujeres paganas que desviaron los judíos de Dios nos enseña algunas lecciones importantes en cuanto al peligro de los matrimonios vistos. ¿Qué riesgo representa para el pueblo escogido? ¿Qué amenaza constituye en la actualidad para la iglesia? ¿Qué consecuencias trajeron las relaciones prohibidas con los medianitas? ¿Cuáles podía traernos a nosotros en la actualidad? También se dieron instrucciones precisas en cuanto a la purificación de los que habían intervenido en la matanza y acercado a los despojos obtenidos. No debería permitir que el pueblo se contaminara a tocar muertos y cosas de esa sociedad pagana, y que el futuro pudiera ser un estorbo entre Dios e Israel. El botín que recogieron de la batalla fue contado y dividido en dos partes. La mitad se dio a los soldados como recompensa por su fuerza y la otra se atribuyó entre toda la congregación. Se preparó una ofrenda para el Señor como tributo por haberlos protegido y por la victoria. De lo que se dio a los guerreros se recogió una porción de cada 500 para entregarle a los sacerdotes. De los pueblos se tomó una parte por cada 50 para dedicar a los levitas encargados del tabernáculo. Los jefes del ejército contaron a sus soldados al regresar de la batalla y descubrieron que no faltaba ni uno solo. Como acto de agradecimiento por el amparo divino, los oficiales decidieron dar al Señor los objetos de oro que habían unido en la guerra, y se encontró que sumaban aproximadamente 400 libras de oro. El precio actual, el valor sería un poco más de 2,5 millones de dólares o de euros estadounidenses. En otras palabras, estos 130 de capitanes de miles y de cientos que ni siquiera poseían casa propia, estuvieron dispuestos a dar a Dios este grandísimo presente, pues reconocían a quien debían todo lo que poseían y sentían una gratitud inmensa. Este tesoro fue colocado en el tabernáculo como recordatorio. Al terminar el recuento contra las medianitas, algunos presentes de la tribu de Rubén, Gad y parte de los de Manasés pidieron permiso para establecer su heredad en el lado oriente del Jordán. Habían observado la calidad de la tierra y los beneficios que traería su ganado y la deseaban aprovecharla. Moisés era muy difícil de entender todas las implicaciones que esa petición traería, incluyendo con la frase "no nos hagas pasar el Jordán". Al principio el líder tuvo miedo, pensando que buscaban un pretexto para no ayudar a sus hermanos a pelear contra los cananeos, y los comparó con sus antepasados de Canaán, quienes no habían aceptado entrar a la tierra prometida. Posiblemente su actitud negativa desanimaría a los demás, que tampoco querían seguir adelante. Por otro lado, se repartía lo acontecido. Tal vez fuera jugado de nuevo, quién sabe con qué consecuencias. Lo más factible es que el Señor les hiciera morir ahí mismo en el desierto. Los jefes de esa tribu le declararon que no era su intención y no comprometieron a preparar el lugar para que su familia se quedara allí mientras ellos combatían al otro lado de sus compatriotas. Al escuchar esto, le concedió el permiso de establecer en ese territorio. Moisés quería asegurarse de que comprendieran con exactitud las condiciones que habían aceptado, de modo que se las repitió detalladamente. Todos los soldados tenían que cruzar el Jordán para ayudar y permanecer allí hasta que Dios expulsara a los enemigos de Israel y la tierra estuviera bajo su completo dominio. Moisés
Dio instrucciones claras a Eleazar y a José con el sentido de que si no cumplían con lo acordado tenían que seguir el resto del pueblo y cruzar el Jordán. Resueltamente todos aceptaron el convenio con sus condiciones. Antes de cruzar para enfrentarse con las naciones que se encuentran al otro lado, el siervo de Dios dividió la heredad al oriente del Jordán. Los descendientes de Gad y Rubén reconstruyeron poblaciones que habían quemado en los territorios amonios y los basanitas. Los de Manasés todavía tenían que luchar por las ciudades que ocuparían. El relato de la preparación histórica para la conquista de Canaán concluye con el resumen de la manera que Dios les había llevado desde Egipto hasta la meseta de Noa. Fue escrito por Moisés según la orden del Señor. El énfasis que hace especialmente en la salida de Egipto era para que no olvidaran que el Altísimo los había redimido de la esclavitud. Los egipcios habían visto cómo salían de sus ciudades mientras sepultaban a sus primogénitos. Todos habían comprobado que la mano poderosa de Jehová estaba con ellos, pues había dejado evidencia clara de su superioridad en comparación con otros dioses. A continuación hizo un recuento de las principales etapas del viaje. Dios les había abierto paso en el mar, evocó la experiencia de Refidim cuando se había quedado sin agua y cómo el Señor la proveyó. Enseguida habló de los días significativos pasando el Sinaí, de donde siguieron hasta llegar a Cádiz. Tuvieron que atravesar 2 veces por el mismo lugar a causa de la desobediencia y hacía solo pocos días que habían pasado por allí de nuevo. El líder hizo una síntesis mencionando únicamente los nombres de los lugares que había visitado. Le recordó que estando en Cádiz por segunda vez, Aarón tuvo que subir al monte Hor, donde debía haber muerto. Al darse cuenta los cananeos de que se aproximaban, comenzaron la oposición contra ellos. El viaje había concluido con Israel estacionado en la meseta de Moab frente a Jericó, esperando la orden del Señor para la partida. Moisés terminó presentándose el resto de que eliminaron totalmente a los cananitas y todo vestigio de su religión pagana. Dios les había instruido a que dominaran y habitaran esa parte del mundo conocido. El reparto de los predios se haría conforme a las normas previamente indicadas, es decir, por sorteos asignados, la tierra por familias conforme al tamaño de cada una y dentro del área destinada a cada tribu. Una de las advertencias de mayor importancia que Dios le hizo en esta ocasión especial fue la de que tenían que destruir a los moradores de aquella tierra. Si no lo hacía, se convertía en espina en sus costados y los afligirían para siempre. Por consecuencia, los juicios pronunciados contra esas naciones correrían contra ellos. Sabemos que en efecto así fue como sucedió. Israel no cumplió correctamente con lo que el Señor le ordenó, y los descendientes de los cananeos que sobrevivieron a la invasión siguieron hostilizando durante toda su historia hasta que finalmente Dios dispersó y expulsó al pueblo rebelde. La lección quedó bien grabada para la posteridad. El Señor no acepta una desobediencia parcial o incompleta, sino que exige que sus hijos se sometan a su voluntad. El relato de la estrategia de los medianitas y de los cananeos en su trato con Israel demuestra la misma verdad que Dios explicó claramente en todo el Antiguo Testamento. Sus planes no condonan la manera en que las religiones mundiales hacen su culto. Ambos sistemas no pueden existir juntos. Por lo tanto, los israelitas no podían permitir que ocupara su territorio. Nuestras circunstancias son totalmente diferentes. No vivimos en un pueblo que pertenece únicamente a Dios, sino en el mundo que en su mayoría no reconoce a la divinidad. ¿Cómo puede afectarnos los principios de separación dados a los judíos? ¿Cómo se requería de ellos? ¿Qué pide Dios que hagamos? Las instrucciones finales dadas a Moisés, número 34 al 36. El último de los arreglos que necesitaba hacer para entrar en Canaán es legal. A través de la expiación memorizada de estas instrucciones, vemos el interés que Dios tenía en los detalles que iban a regir la vida de su pueblo. También sirve para confirmar su fidelidad eterna. La duda y la desobediencia de sus hijos no habían podido anularla. Sus planes tenían un alcance más amplio de lo que ellos podían imaginar. Aquí es donde se incluyen las indicaciones para precisar las fronteras de las naciones con gran minuciosidad.
Asimismo, se le dieron las ordenanzas necesarias para asegurar que se cumpliera el deseo de Dios de proveer a los levitas de un patrimonio y a la creación de las ciudades de refugio. Otro asunto importante era referir la forma justa de preservar las herencias finales. Descripción de la tierra 34 del 1 al 15. El área que Dios les designó es difícil de tratar con exactitud en un mapa. Sin embargo, cualquier intento de hacerlo, aunque se aproximara, mostraba claramente que era mucho más extenso de lo que Israel llegó a dominar. Por el sur subía del Mar Muerto hasta Cádiz y de Al seguía al noroeste hasta el Mar Mediterráneo, aproximadamente 80 kilómetros al sur de Gaza. Por incidente, incluían todas las regiones costeras de ese mar. Al norte corrían desde Monte Or a unos 150 kilómetros al norte de Biblos. Pasaron por Levos Genat hasta llegar a Gesar Enam. Las fronteras orientales es difícil de marcar porque abarca pueblos que le eran desconocidos para bajar al sur desde Enam hasta llegar al mar de Sinet, siguiendo la ribera hasta el río Jordán y allí hasta el mar Salado y Muerto. Ellos linderos eran para que las nuevas tribus inmedias que habían decidido establecer al oeste del Jordán, los cuales deberían echar suerte para que el reparto fuera equitativo. Las otras dos tribus inmedias se habían quedado al oriente del mismo. Esto nos deja ver que en realidad nunca llegaron a ocupar la totalidad del territorio, porque esto incluía parte que pertenecía a los filisteos, a los fenicios, libaneses y sirios. Al comparar lo que tenemos con lo que el Señor había dispuesto, suponemos que se conformaron con mucho menos. Dios le había ofrecido mucho más de lo que consiguieron por falta de fe. No aprovecharon la abundancia que Dios quería darle. Así hallamos nosotros los cristianos muchas veces. El Señor no ha prometido darnos tierra como a Israel. Sin embargo, también desconfiamos de su palabra y no nos adueñamos de sus promesas. Indiquen algo que el Señor ha ofrecido hacer, que no hemos disfrutado por la incredulidad. ¿Qué debemos hacer al respecto? Además de eso, se nombraron comités de retribución del 34 al 16-19. Lo primero que se hizo fue asignar grupos de hombres que se encargaran de hacer la distribución de las parcelas para asegurar que todo se realizara conforme a la justicia y a la norma de Dios, para que no dar lugar a reclamaciones posteriores. Los nominados eran bien reconocidos responsables, cuya vida garantizada por el trabajo se hacía un estricto pago al derecho y a la voluntad divina. Josué y Eleazar tomaron el lugar que Moisés y Aarón habían ocupado como dirigentes. Cuando se hicieron nombramientos, se dio prioridad al clan de Judá, tal vez por ser la tribu que gobernaba el pueblo o porque Caleb era su representante. Es notable que casi todos los miembros del consejo se distinguían por su fidelidad. En ese tiempo las elecciones se hacían de acuerdo a la fe demostradas por los padres. Normalmente esta era hecha por Dios y los escogidos eran preparados para ejercer sus deberes. En este caso se requería que cualidades espirituales fueran acordes con los de sus antepasados y que tuvieran una comunión estrecha con Dios. Las ciudades para los levitas habían estudiado que los levitas no podían heredar tierra, por lo tanto no tenían delegado oficial entre los comisionados. Aunque el sumo sacerdote formaba parte de ellos, no actuaba como tal. Dios le había dicho que él sería su heredad y que tanto él como sus descendientes vivirían de los diezmos. Aún así, necesitaban donde vivir. El Señor no permitía que sus siervos carecieran de un lugar adecuado para ellos y sus familias, y ordenó que se les apartara 48 ciudades repartidas por distintos rumbos donde construirían sus casas y podían dar de comer a sus animales. Alrededor de la muralla de estas poblaciones proveerían pastizales para el ganado, como una extensión de aproximadamente medio kilómetro. Aunque es difícil reconciliar la segunda descripción con la primera, la mejor explicación parece ser que estos pastizales llegarían hasta los límites de los terrenos que les asignaron, o sea, 1 kilómetro adicional al tamaño de la ciudad en sí. Cada tribu tenía obligaciones de proporcionar esto, lo que dio un promedio de 4 ciudades por cada una. No obstante, la más grande debería dar más. 6 de estos asentamientos se utilizaron como refugio.
ciudades de refugio eran para proveer asilo a las personas que hubieran asesinado a otras sin intención y podían ampararse hasta que su caso fuera llevado ante los jueces de la congregación. Era costumbre que la familia de los hizo buscar al asesino para matarlo. Estos poblados no eran para proteger a los culpables sino a los inocentes. Se fundaron 3 ciudades a cada lado del Jordán. Como Dios no quería que se iniciara una matanza entre familias por accidente, hizo esta provisión. En consecuencia, se reglamentó específicamente la manera que debería determinar si el crimen se había cometido sin querer. Por aquel que lo hiciera premeditadamente tendría que morir por su falta. Si no había existido alevosía de por medio, la congregación tomaría la decisión final. Los derechos de sucesión también se estipularon convenientemente. Nadie podía despojar a ninguna tribu de su heredad legítima. En casos de muerte, algún jefe de familia, sus posesiones pasaban a un descendiente directo. En caso de que se hiciera alguna deuda, la propiedad debería devolverse al año del jubileo. Así que nunca se podía arrebatar a los herederos legales lo que le pertenecía lícitamente. Cuando entendieron completamente la resolución divina pronunciada en el caso de las hijas de Zelofehad, los israelitas descubrieron otro problema. Cuando un hombre muriera sin hijos, sus bienes serían transferidos a su descendencia femenina, pero cuando ésta se casara y quedara bajo la autoridad de su esposo, la propiedad pasaba a la tribu de él y a la larga la progenitora original no tendría derecho de ella. La pregunta que surgió es, ¿qué debería hacer en tales casos? El Señor aceptó este cuestionamiento como legítimo. ¿Cómo evitar el problema? La solución la dio dando otro mandamiento que podía las doncellas de Israel. Indefectiblemente tenían que casarse con hombres de la misma tribu para que la tierra no se perdiera. Dios estaba interesado en que se garantizara el patrimonio de cada tribu. Las hijas de Zelofehad obedecieron esta ordenanza porque reconocieron la autoridad divina. Conclusión. El libro termina con un resumen de lo anterior dicho por el autor. Específicamente hace referencia al contenido de los capítulos 34 al 36, porque es donde se encuentran más mandamientos y preceptos. En este sentido más amplio, contiene el relato de todo lo que ocurrió en la meseta de Noa, según está consignado en los capítulos 22 al 36. El texto indica claramente que estas instrucciones provenían de Dios, no de ningún ser humano. Además, se debería haber transmitido al pueblo por medio del mensajero y siervo Moisés debería aceptarla cada palabra enviada por las autoridades del Altísimo. Al fin terminó el largo y trágico viaje que pudo haber sido muy breve. No obstante, Dios siempre permaneció fiel a su palabra. Se había prometido llevarlos a una nueva patria. Ahora por fin estaban en la puerta listos para cruzar el río y tomar posesión de ella en cuanto Jehová diera la orden. Razona un momento. ¿Qué debemos aprender del ejemplo de Israel como aparece en el libro de Números? 1 Corintios 10, 1-13 nos anima a analizarlo. La deuda y rebelión todavía son una trampa para los hijos de Dios, pues no impiden gozar de la comunión con Él y extender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Sin embargo, Él es fiel, aunque no confiemos en sus verdades, provee todo lo necesario de lo que nos hace falta y nos protege. Espera pacientemente a que regresemos a reír y utiliza la disciplina para hacerlo. Es por ello que es conveniente estudiar lo que hicieron para que no cometamos los mismos errores. Nuestra situación no se parece a aquellos, pero los principios bíblicos son inmutables. Dios demanda que confiemos y que acertemos en sus mandamientos. ¿Qué te pide Dios a ti? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Qué paso debes dar? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándolo, que seas tú cada día, Padre Celestial, guiándolo, que seas tú, Padre Celestial, incrementando nuestra fe y nuestra confianza en ti,
que cada día, Padre Celestial, tu amor, tu presencia y tu misericordia se derrame grandemente en cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Rey, en este momento, Padre Celestial, que seas tú ayudándonos, que seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Espíritu de Dios, guíanos. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, danos cada día más y más de ti. Oh Dios eterno, yo te pido que tu amor, tu presencia y tu misericordia, Padre Celestial, nunca, Padre Celestial, nos abandone. Espíritu Santo, Padre Celestial, yo te pido que cada día, Dios eterno, misericordioso, Señor, nos ayude. Yo te pido, Padre Celestial, que cada día, Padre Celestial, nos guíe. Espíritu Santo, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que seas tú guiándonos. Espíritu de Dios, Señor, incrementa nuestra fe a cada persona que vea este video. Gracias, mi Rey, por todo lo que tú haces. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.